Cuando entré en la sala del tribunal esa mañana, mi hija, Dawn, puso los ojos en blanco y le susurró algo despectivo a su marido, Dave. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El juez levantó la vista, se quedó paralizado por completo y murmuró con incredulidad, «Es ella». Toda la sala del tribunal quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Mi nombre es Maeve. Tengo 69 años y hasta hace unos meses era una abuela normal y corriente. Cada mañana, me despertaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida sencilla, predecible y llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años, fui la madre que sacrificó todo por mi única hija, Dawn. Trabajé por las noches limpiando oficinas, vendí pastelitos caseros los fines de semana y cosí ropa para ganar unos dólares extra. Todo fue para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que nunca me dijo una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibí en mi casa todos los domingos con una mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de que mi marido falleciera, Don y yo nos volveríamos más cercanos. ¡Qué ingenua fui! En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía compartida, mi hija comenzó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes y sus excusas para evitarme cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida ocurrió un jueves gris de octubre. Yo había preparado el pollo y las albóndigas que a ella le encantaban, de esos que me llevaban horas hacer, pero que siempre la hacían sonreír cuando era pequeña. Puse mi mejor mantel, el que tiene el bordado que le hice cuando ella era adolescente, e incluso compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Dave entró en mi casa como si fuera suya, se desplomó en el sillón de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo mismo le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó. Una voz que parecía la de una desconocida. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él se sentaba en el sofá, con la mirada fija en la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerlo solo. Y necesitamos un lugar más grande para cuando tengamos niños. Encontramos la comunidad de retiro perfecta para personas de tu edad». Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Esta era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto tomándome de la mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. Pero amanecer, este es nuestro hogar. Todos nuestros recuerdos están aquí, supliqué con voz temblorosa, cada palabra quebrándose al salir de mi boca. Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes, respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. Además, la comunidad tiene actividades para gente como tú. Allí estarás mejor. Tendrás compañía de tu edad. Dave sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir las habitaciones con los ojos, como si ya fuera el dueño. Es lo mejor, señora Maeve, añadió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Nos encargamos de todo el papeleo. No te preocupes por nada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me echaba de mi propia casa para darle mi hogar a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las tragué. No les daría el placer de verme llorar. Necesito tiempo para pensar, murmuré con la poca dignidad que me quedaba. No hay mucho en qué pensar, mamá, respondió Don, poniéndose de pie. Ya está decidido. Vendrán a tasar la casa la semana que viene.
Y dicho esto, se fueron. Dejaron mi pollo y dumplings intactos, mis flores marchitas y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde una vez fuimos una familia feliz. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotografías de la pared. Dawn es un bebé. Dawn en su primer día de clases. Dawn en el día de su graduación. En cada foto, yo estaba allí, abrazándola, sosteniéndola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la chica que una vez me dijo que era su héroe ahora me trataba como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Dave trajo a un tasador de bienes raíces sin previo aviso, un hombre con traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió habitaciones y habló de posibles y necesarias renovaciones como si yo ni siquiera estuviera allí. Dawn lo acompañó, asintiendo con la cabeza ante cada comentario despectivo sobre mi casa. Las tuberías son viejas, dijo el tasador. Y estos azulejos de la cocina están anticuados. Tendrías que cambiarlo todo. Mi marido había puesto esas baldosas con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza para nuestro futuro. Pero para ellos, solo eran obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Dawn trajo a casa folletos de la comunidad de jubilados. Mira, mamá, tiene jardines preciosos y los martes hay bingo, dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Luz, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Estarás más segura. Más segura. Había vivido en esta casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que me apartara de su camino. El día menos esperado, llegaron con los papeles. Dave entró como si fuera el dueño, seguido de Dawn y un hombre que se presentó como abogado. Señora Mabe, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma. ¿Transferencia? Pregunté confundida. Pensé que ibas a vender la casa. Dawn evitó mi mirada. Bueno, Dave y yo decidimos quedárnosla. Es mejor para la familia conservar las propiedades. Fue entonces cuando lo entendí todo. No era solo que me querían fuera. Querían apropiarse de mi casa, el legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Fue un robo disfrazado de preocupación filial. No firmo nada, dije con la voz más firme que pude. Dave se levantó bruscamente, con el rostro completamente cambiado, revelando la agresividad que siempre había ocultado cuando mi esposo vivía. Señora, ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es tu única heredera y está actuando en tu mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome con mi propia fuerza. Y no me voy. Mamá, no me lo hagas más difícil, murmuró Dawn, finalmente mostrando cierta incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada, olvidaste apagar la estufa de gas. Fue mentira. Yo nunca había olvidado apagar el gas. Pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vamos, Dawn. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado se aclaró la garganta. Señora, si no firma voluntariamente, podríamos tener que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a que me declararan incompetente para robar mi casa. El hombre que había aceptado como yerno me amenazaba en mi propia sala. Y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, dije. Murmuró derrotada. Tienes una semana, dijo Dave con frialdad. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me desplomé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me arrebataban,
por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez era mejor aceptar mi destino y desaparecer en silencio, tal como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin luchar. No después de toda una vida de sacrificio y devoción. Al día siguiente, Dawn regresó sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez lo había reconsiderado. Tal vez había venido a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, me dijo. Dijo con esa voz robótica que había adoptado. Traje cajas. Podemos empezar con tu ropa. La miré fijamente, buscando cualquier rastro de la niña que había criado. Pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. Dawn, por favor, piénsalo. Soy tu madre. Precisamente por eso hago esto, respondió sin mirarme a los ojos. Porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amor. Esto era amor. Despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las siguientes horas, Dawn empezó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Tomó mis fotos familiares y las metió descuidadamente en cajas. Empacó los libros que mi esposo me había regalado, la vajilla de mi boda, los manteles que había bordado durante años de noches sin dormir. Este vestido es tan viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, levantando mi vestido de mañana, el que había llevado al funeral de mi marido. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ya lo había metido en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de bodas, los pendientes que mi marido me había regalado por nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, guardándolas en su bolso. Podrían perderse o robárselas en la comunidad. Son mías, grité, intentando arrebatarle el bolso. Mamá, te estás enfadando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidar de ti misma, respondió con esa calma enfermiza que me heló hasta los huesos. En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que conocía había muerto, y en su lugar estaba esta mujer desalmada, manipulada por Dave y cegada por la avaricia. Esa noche, cuando Dawn se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaron lo poco que me quedaba, lo fácil que les había sido desmantelar toda una vida. No podía comer. No podía dormir. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos dispersos, y me pregunté cómo había llegado a esto, en qué momento me había vuelto invisible, cuando dejé de importar. Los días siguientes fueron un infierno. Dave venía temprano cada mañana para supervisar el proceso como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía a desconocidos que medían, fotografiaban y tasaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitara ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso. Dave le dijo a Dawn, los de la mudanza vienen el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en la casa donde viví 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá, respondió Dawn sin levantar la vista del teléfono. Los de la mudanza se encargarán de todo. Solo toma lo esencial. ¿Qué es esencial? Como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran,
Caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas viejas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había mirado. La mayoría eran insignificantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno me llamó la atención de inmediato. Era un testamento fechado solo 6 meses antes de la muerte de mi esposo que nunca había visto antes. Me temblaban las manos al leer. Mi esposo había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginaba durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no solo había sido el modesto empleado que yo creía. Durante décadas, había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que nunca podría haber imaginado ni en mis sueños más locos. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Dawn solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Dave que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el propietario de todo el edificio donde vivían Dawn y Dave. El apartamento que creían pagar mensualmente era en realidad nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no tenía ni idea. Con dedos temblorosos, revisé los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de mi esposo, había vivido como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Hubo más sorpresas. Mi esposo poseía acciones de la empresa donde trabajaba Dave. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para prácticamente influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba en mí, la letra de mi esposo dirigida a mí. Mi querida Maeve, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y has encontrado este tesoro que guardaba para ti. Perdóname por no decírtelo en vida, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste muy duro. Siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié del todo en Dave. Hay algo en el que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso lo estructuré todo de esta manera. Si Dawn te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo.
Había visto a Dave desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para herido, pero para protegerte y enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y sí, también de silenciosa satisfacción. Dawn y Dave pensaron que me estaban despojando de todo. No tenían ni idea de que yo era dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba y de propiedades por toda la ciudad. Pensaron que me estaban echando de mi casa para quedarse con ella, sin saber que esta casa era lo menos valioso que poseía. Esa noche no dormí, pero por primera vez en semanas, no fue por tristeza. Fue porque mi mente estaba trabajando, planeando, calculando. Mi esposo me había dado más que dinero. Él me había dado poder, y ahora tenía que decidir cómo usarlo. El lunes por la mañana llegó con una llovizna que golpeaba las ventanas. Dawn y Dave llegaron temprano con la mudanza, esperando encontrarme con todo empacado y lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomándote como si fuera un día cualquiera. Mamá, ¿qué haces? Ya llegaron los de la mudanza, dijo Don con esa impaciencia que había desarrollado. Ya no me voy, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Dave se acercó con esa sonrisa amenazante que tan bien conocía. La señora Maeve, ya hablamos de esto. No tienes elección. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. Tienes razón, Dave. Yo no tengo elección. Pero resulta que tú tampoco. Algo en mi tono debió alertarlos, porque Dawn se acercó con expresión preocupada. ¿De qué hablas, mamá? Me refiero a que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, dije, tomando otro sorbo de té. Pero no te preocupes, pronto lo entenderás todo. Dave y Dawn me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que decía tonterías. Pero ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan, y lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. Mamá, basta de juegos, dijo Don con irritación. Los de la mudanza están esperando, y tienen otros trabajos después del nuestro. Entonces pueden irse, respondí con calma. Porque aquí no van a mover nada. Dave se levantó bruscamente. Señora, creo que no entiende la situación. Ya no tengo opción en este asunto. Al contrario, Dave, creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que encontré. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. ¿Sabías que tu apartamento, en el que llevas viviendo 3 años, nunca ha sido pagado al verdadero dueño? Dawn frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lo pagamos religiosamente todos los meses. Sí, pero se lo pagas a una empresa de administración de propiedades que, a su vez, me deposita el dinero porque soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Vives de una pensión miserable. Yo vivía de una pensión porque así lo decidí, respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Mi marido era mucho más inteligente de lo que imaginábamos. Les mostré una de las escrituras de propiedad. Dawn la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser. Es real, murmuró. Es tan real como el hecho de que me echaran de mi propia casa para tomarla para ustedes. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que tengo. Dave le arrebató el documento de las manos a Dawn.
Su rostro palideció al leer. Esto tiene que ser falso. Un documento falsificado. Puedes verificarlo cuando quieras, dije con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, te animo a que lo hagas. Dawn se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo mismo no lo supe hasta hace 3 días. Tu padre guardó este secreto para protegerme. ¡Qué visionario era! Dave comenzó a caminar por la habitación en círculos, visiblemente agitado. Esto lo cambia todo, Dawn. Si tu madre realmente es la dueña del edificio, significa que puede desalojarte cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han estado pagando puntualmente durante 2 años, cumplí la sentencia por él. No puedes hacer eso, dijo Don, con la voz quebrada. Somos familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Como cuando ibas a declararme mentalmente incompetente para robar mi casa. Como cuando empacaste mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Dawn rompió a llorar. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de auténtico terror. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Todo fue idea de Dave. Dawn, gritó Dave, furioso porque ella lo culpaba. Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidar de ti misma. ¿Y le creíste? Pregunté, sintiendo que se me rompía el corazón una vez más. Tampoco conoces a tu madre que le creíste a él por encima de tu propia intuición. Los de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron confundidos. Disculpe, ¿se lleva las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí con firmeza. Aquí no se está moviendo nada. Puede irse. Dave se acercó a mí con esa agresividad que siempre había mantenido oculta. Esto no ha terminado, anciana. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije imperturbable. Mientras tanto, espero que tengas suficiente dinero ahorrado para encontrar otro lugar donde vivir porque el primer día del mes que viene recibirá una aviso de desalojo. No pueden hacernos esto, gritó Dave, perdiendo por completo la compostura. Puedo y lo haré, pero no te preocupes, seré justo. Te daré los 30 días que permite la ley. Dawn se levantó bruscamente del sofá. Mamá, por favor, tienes que entender. Dave me dijo que si no te convencía de mudarte, me dejaría. Dijo que no soportaba vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste? Pregunté. Justifica que me trates como basura, que guardes mis recuerdos sin cuidado, que te lleves las joyas de tu abuela. Te las devuelvo ahora mismo, dijo Don, rebuscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Dawn. Dave se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no amenazaba, sino casi suplicaba. Señora Maeve, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dawn estaba embarazada y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteré como chantaje. ¿Es cierto? Le pregunté a Don. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de echarme de casa, respondí, aunque sentía que mi determinación comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta. No para herir, sino para protegerse y enseñar. Dawn necesitaba aprender, y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Dave le enseñaba. La noticia del embarazo me desarmó por un momento, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento que me habían hecho pasar.
Felicidades por el bebé, Don, dije con una calma difícil de mantener. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Mamá, por favor, suplicó Don, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela estuvo aquí todo el tiempo. Respondí. Ustedes fueron quienes decidieron deshacerse de mí. Dave intentó una última manipulación. Señora Mabe, si de verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda? En lugar de castigarnos, podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que se merecía. Una familia unida como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente, como cuando pusiste a mi hija en mi contra. Nunca. Tranquilo, Dave. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. Ya he oído suficientes mentiras. Los de la mudanza se habían ido, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloró en silencio. Dave caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y me sentí extrañamente tranquila por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo, no quiero verte por aquí a menos que sea una verdadera emergencia. Y después de eso, Dawn preguntó con la voz quebrada. Después de eso, veremos si has aprendido algo sobre el respeto y la familia. Dave explotó. Esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. ¿Manipulación? La palabra me hizo reír amargamente. Como cuando usaste mi supuesta incompetencia mental para manipularme. Como cuando usaste el amor de mi madre para chantajearme. Es diferente, murmuró Dave. Pero ya ni siquiera a él mismo le sonaba convincente. Tienes razón, lo admití. Es diferente porque realmente tengo el poder que estoy usando. Don se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para hacerte cambiar de opinión? Sí, respondí sin dudarlo. Pero no creo que Dave esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es? Ella preguntó, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa real y sincera por cada humillación por la que me hiciste pasar. Quiero que admitas que me trataste como basura. Y quiero que Dave admita que todo esto fue idea suya. La cara de Dave se puso roja de ira. Nunca me voy a humillar delante de ti. Entonces prepárate para moverte, dije simplemente. Dawn lo miró suplicante. Dave, por favor. Ella es mi madre. Ella es tu suegra. Podemos tragarnos nuestro orgullo por nuestro hijo. No, gritó. No voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó en el aire como una bofetada. La boca de Dawn se abrió al ver finalmente a su marido sin las lentes del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí en voz baja. Interesante. Eso es lo que realmente piensas de mí, Dave. No, murmuró Don. Pero ya había perdido el control. Sí, eso es lo que pienso. Una anciana amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso inventó toda esta historia sobre el dinero. Arreglado. Caminé hacia el escritorio y saqué más documentos. ¿Yo también inventé estos extractos bancarios? ¿Yo inventé estos títulos de propiedad? ¿He inventado estos certificados de acciones? Puse cada documento sobre la mesa del comedor, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta con la prueba irrefutable de mi fortuna. El amanecer se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. Oh Dios mío, mamá. Esto es real. Todo es real. Muy real, lo confirmé. Y ahora entiendes por qué tu marido está tan desesperado por desacreditarme. Dave intentó una última táctica. Dawn, no puedes creer que tu madre haya ocultado todo esto durante años. Ella es una mentirosa. No, gritó Don de repente, sorprendiéndonos a todos. Basta, Dave. Simplemente detente. Ella se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tienes razón. Te traté como basura. Me llevé tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad.
Y lo peor es que lo hice porque me convenció de que eras una carga. Amanecer, no la escuches. Dave lo intentó, pero ella lo ignoró por completo. Me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre los peligros de vivir sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu casa. Dawn, cállate, le ordenó Dave. Pero ya era demasiado tarde. No vuelvas a decirme que me calle, le gritó. Estoy harta de tus manipulaciones. Harto de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido algo que creía correcto en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su marido. Dave la miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Si eliges a tu madre en lugar de a mí, Dawn, esta relación se acabará. Dawn se quedó inmóvil por un momento, procesando el ultimátum. Entonces, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Se acabó, dijo con una voz que nunca le había oído. Dave se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años, había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento de ella. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho, no, no vas en serio, murmuró con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un hijo sola. No estaré sola, respondió Dawn, mirándome por primera vez en meses con algo parecido al amor. Tengo a mi madre. Pero no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches de llanto, la sensación de haber perdido a mi única hija. Todo eso no desapareció con unas pocas palabras. Dawn, dije en voz baja. Aprecio que finalmente hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se ensombreció. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se arrodilló frente a mí con una mirada de arrepentimiento que sabía que era falsa. Señora Maeve, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Dawn de que no podías cuidarte sola. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóname. Lo miré, sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo. Graba después de meses de arrogancia. Estás pidiendo perdón ahora, Dave, cuando descubres que no soy la pobre anciana indefensa que creías que era. Estaba terriblemente equivocada, continuó con esa actuación que yo también conocía. Déjame compensarte. Podemos ser una familia feliz. ¿Una familia feliz? Repetí, como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente. Eso fue un error. Como cuando me llamaste anciana manipuladora hace 5 minutos. Dave tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho estaba siendo utilizada en su contra. Estaba molesta. No sabía lo que estaba diciendo. No, dije con firmeza. Sabías exactamente lo que estabas diciendo. Estabas mostrando tu verdadero rostro por primera vez. Me volví hacia Dawn, que observaba la escena con una mirada de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió, con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglar las cosas. ¿Cómo? Dawn miró a Dave, que seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo finalmente. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente. Dave se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Vas a tener mi hijo. Voy a tener a mi hijo, respondió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. Un hijo. No quiero crecer viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Dawn, estás cometiendo el mayor error de tu vida, amenazó Dave. El mayor error de mi vida fue casarme contigo, replicó.
Dave nos miró a ambos con puro odio. Esto no ha terminado. Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que ambos están locos. ¿Con qué dinero vas a pelear? Pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que tengo suficientes acciones de tu empresa como para influir en las decisiones de personal? La cara de Dave se puso completamente pálida. No te atreverías. Después de todo lo que me has hecho. Por supuesto que lo haría. Eso es un abuso de poder, murmuró. Como cuando abusaste del amor de mi madre para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Dawn para ponerla en mi contra. Dave se dirigió a la puerta pero se detuvo antes de irse. Esto no termina aquí, dijo con la voz llena de veneno. Voy a destruirlos a ambos. Adelante, inténtalo. Respondí sin inmutarme. Pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. ¿1 hora? Dijiste que teníamos 30 días. Eso fue cuando Dawn estaba contigo. Ahora que estás sola, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. Dave cerró la puerta de golpe tras de sí, haciendo temblar toda la casa. Dawn y yo nos quedamos solos por primera vez en meses, rodeados de un pesado silencio y de documentos que demostraban una realidad que todavía era difícil de procesar. Mamá, murmuró Dawn después de un largo rato. ¿Podrás perdonarme alguna vez? La miré, a esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada, que estaba embarazada y sola. No lo sé, Dawn, respondí honestamente. Me hiciste mucho daño. Lo sé, susurró. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarte. ¿Empezando con qué? Empezando por devolverte las joyas de tu madre, dijo, sacando la bolsita que había cogido días antes. Y al preguntarme si podía quedarme aquí esta noche, no tenía a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola, y sentí que se me ablandaba un poco el corazón. Una noche, finalmente dije, pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a recuperar mi confianza. Dawn asintió, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Gracias, mamá. Prometo que voy a arreglar las cosas. Pero sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su antigua habitación, que había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día, caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de cosas necesarias. El desayuno, el tiempo, sus náuseas matutinas. Pero yo observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Dawn por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija hacía las cosas sola sin esperar que nadie se las resolviera. Lavaba los platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable e incluso empezó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. Mamá, ¿podemos hablar? Asentí sin girarme para mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio es más poderoso que 1000 palabras. He estado pensando mucho estos últimos días. Empezó, sentada en la silla donde Dave solía sentarse como un rey. Sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije. Seguí regando mis plantas, esperando. Me di cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió. Permití que me cambiara. Elegí creerle en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me giré para mirarla. Tenía ojeras profundas y parecía más delgada a pesar del embarazo. Estaba claro que no había dormido bien. ¿Y por qué crees que pasó eso? Le pregunté. Dawn suspiró profundamente. Porque era más fácil culparte a ti que afrontar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado. Esa honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones,
pero no esa cruda admisión. Cuando Dave empezó a quejarse de que lo visitabas demasiado, en el fondo supe que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que eras pegajoso que aceptar que él era egoísta. Puso sus manos sobre su vientre donde apenas se notaba el embarazo. Cuando empezó a sugerirme que me mudara a una comunidad de jubilados, supe que estaba mal, pero él me convenció de que era por mi propio bien. Y yo quería creerle porque significaba que no tenía que enfrentar el problema real. ¿Cuál era el verdadero problema? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar. En los días siguientes, Dawn empezó a contarme cosas que me dejaron helado. Como Dave la había aislado gradualmente de sus amigos, convenciéndola de que eran una mala influencia. Como controlaba cada centavo que ella gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero, como la había convencido de dejar su trabajo porque las verdaderas esposas se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablarme de esto? Le pregunté una tarde. Dave me dijo que no lo entenderías, que eras de otra generación. Él me convenció de que si le contaba nuestros problemas me diría que lo dejara, y no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando finalmente intentó acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque Dave la había programado para verme como el enemigo. 2 semanas después de que Dave se fuera, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Es el administrador del edificio», dijo con voz temblorosa. «Dave está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque sigue siendo mi marido». «¿Y qué le dijiste?» «Que no quería verlo, pero no se quiere ir. Grita que va a llamar a la policía. Que esto es un secuestro». Me levanté de la silla con una calma que me sorprendió. «Dile al encargado que baje. Voy a hablar con él. Mamá, está muy alterado. No sabemos de qué es capaz». «Exactamente», respondí. «Por eso tengo que bajar». Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Dave hecho una furia gritándole al pobre encargado del edificio, que temblaba tras su escritorio. «Esa vieja loca tiene secuestrada a mi mujer». Dave gritaba. «Quiero que llames a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, Dave», dije con voz serena. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Devuélveme a mi mujer ahora mismo. Dawn está justo donde quiere estar». «Yo», respondió. «Y si no abandona mi propiedad inmediatamente, llamaré a la policía. Esta no es su propiedad. Es un mentiroso». Saqué el teléfono y marqué el número de mi abogado, poniéndolo en altavoz. «Abogada Victoria», dije cuando contestó, «soy Maeve. Tengo aquí a un hombre molesto que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podría confirmar que soy el propietario legal?» «Por supuesto, señora Maeve», respondió la voz clara de mi abogado. «Usted es el único propietario del edificio ubicado en». Dave guardó silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El gerente lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, comprendiendo finalmente la situación. «¿Necesita aclarar algo más, Dave?», pregunté después de colgar. «Esto no ha terminado», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tiene razón». Acepté. «Porque mañana hablaré con su supervisor en la empresa y pasado mañana con el banco que le dio el préstamo para el coche. Los contactos son útiles cuando se tiene suficiente dinero». Dave se fue sin otra palabra, pero sabía que volvería. Hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. Dave había cumplido su amenaza y nos demandó por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Dawn llevaba dentro. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Dawn entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si se lleva a mi bebé?». La abracé por primera vez en meses,
sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Eso no va a pasar, le aseguré. Tenemos la verdad de nuestro lado. Cuando llegamos al juzgado, Dave ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar. Pero esta vez, no me intimidó. Tenía algo que él nunca tendría, la tranquilidad de quien sabe que está en el lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Llevaba un traje morado, un vestido que resaltaba su embarazo de 5 meses, y yo llevaba los pendientes que mi marido me había regalado para nuestro aniversario. Estábamos preparados. El abogado de Dave comenzó su argumento, presentándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija hubiera crecido. Cuando fue nuestro turno, mi abogada, Victoria, se levantó elegantemente y comenzó a presentar las pruebas. Mensajes de texto donde Dave insultaba a Dawn. Grabaciones donde amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa. Testimonios de vecinos que habían oído sus gritos y abusos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista y me miró fijamente. ¿Señora Maeve Williams?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó las gafas y me observó con atención. ¿Trabajó usted en el juzgado de familia hace 30 años? Se me paró el corazón. Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. Me ayudó cuando era becaria. Me enseñó a organizar archivos. Me trajo café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible. Toda la sala quedó en silencio. Dawn me miró con asombro. Dave palideció y sentí como si el mundo se hubiera parado. Su señoría, soy el juez David Morales, continuó el juez. ¿Se acuerda de mí? Y entonces lo vi, bajo las canas, las arrugas y la autoridad, el joven tímido que había trabajado en mi despacho décadas atrás. El chico al que defendí cuando otros abogados se burlaron de él. El que animé cuando dudó de sus capacidades. David, murmuré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto que me acuerdo de ti. El juez sonrió y por un momento volvió a ser ese joven inseguro que buscaba aprobación. Nunca olvidé su amabilidad, señora Maeve. Me dijo que algún día sería una gran jueza cuando ni siquiera yo lo creía. Dave y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido incluso antes de empezar. Su señoría, intervino el abogado de Dave. Creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay conflicto, respondió con firmeza el juez Morales. Solo existe la justicia, y después de revisar todas las pruebas presentadas, queda claro que el señor Dave Foster ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue rotundo. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Dawn y a mí. También tuvo que pagar los costos legales y un acuerdo por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Dawn me abrazó como no lo hacía desde que era niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da vueltas, cariño, respondí. Y la amabilidad siempre regresa a ti cuando menos lo esperas. 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, comprendí que todo había valido la pena. El amanecer había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos al bebé en el jardín de nuestra casa, Dawn me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿de verdad me has perdonado? La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo verdaderamente importante. Te perdono, Dawn, dije finalmente. Pero lo más importante es que has aprendido a perdonarte a ti mismo. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza desportillada, pensé en mi marido y su carta. Había utilizado el poder que me dejó exactamente como él esperaba, no para herir, sino para proteger y enseñar.
Dawn había aprendido que el amor verdadero no se basa en el control, sino en el respeto. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para defender la dignidad. Mirando por la ventana hacia el jardín donde estaba jugando mi nieta, sonreí. Algunas batallas valen la pena pelearlas, y algunas victorias saben mejor cuando tardan mucho en llegar. Al final no tuve que gritar para que me escucharan. Solo me había bastado recordar quién era realmente y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está en el lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida dio un giro que nunca podría haber imaginado. La pequeña Serenity, ya una niña de 4 años, con los ojos vivaces de su madre y mi misma terquedad, corría por el jardín, persiguiendo mariposas, mientras Dawn y yo preparábamos el almuerzo del domingo. «Abuela Maeve, mira lo que encontré», gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus pequeñas manos. «Es hermoso, mi amor», dije levantándola para darle un beso. «Deberíamos ponerlo en el jarrón con los demás». Don me sonrió desde la cocina. En estos años había florecido de una manera extraordinaria. Había regresado a la escuela y ahora trabajaba como contadora en una empresa pequeña pero próspera. Y sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», dijo, entregándome un elegante sobre. Era de la fundación que había establecido hacía 2 años con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso o abandono familiar. Lo que comenzó como una forma de honrar mi propia experiencia se había transformado en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Don, dibujando sus manos en su delantal. «Nos invitan a la inauguración de la tercera casa», respondí, sintiendo esa profunda satisfacción que solo proviene de saber que tu dolor sirvió para algo bueno. «Van a albergar a 15 mujeres más». En estos años, habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaron, como yo, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras llegaron solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tiene una visita». Detrás de ella apareció el juez retirado David Morales, acompañado de una elegante mujer de cabello plateado. «Señora Maeve», me saludó con esa calidez. La sonrisa que había conservado desde joven. «Quiero presentarte a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerte», dijo Elena, tomándome de la mano. «David me ha hablado mucho de ti. Dice que fuiste una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí, pero me conmovió profundamente. «Para nada», insistió David. «Y por eso queríamos invitarte personalmente. La Asociación de Jueces Jubilados te va a dar un premio por tu trabajo con la fundación». «No es necesario», comencé a decir. «Sí, lo es», me interrumpió. «Tu historia inspiró a muchos a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas». Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero aún así cuidaba personalmente las violetas africanas que mi esposo tanto amaba. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me preguntó Don de repente. «¿Qué?». «Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que te endureciera el corazón». «Claro que me amargué», admití. «Hubo noches en que el resentimiento me carcomía por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta». «¿Qué te enseñó a ti?». «Que el verdadero poder no proviene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás». Dawn asintió, comprendiendo que ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. «¿Descubriste qué le pasó a Dave?», preguntó.
Mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se volvió a casar. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero honestamente, ya no es asunto mío. ¿Ni siquiera tienes curiosidad? No, respondí con sinceridad. Aprendí que algunas personas solo llegan a tu vida para darte lecciones. Una vez que aprendes la lección, puedes dejarlas ir. Serenity llegó corriendo con las mejillas sonrosadas por jugar. Abuela, ¿me cuentas la historia del valiente? ¿Abuela? Era su cuento favorito, una versión infantil de lo sucedido. En mi versión, la abuela descubrió que tenía poderes mágicos y los usó para proteger a su familia de un dragón feroz. De nuevo, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. Sí, y no olviden la parte donde el buen juez la ayuda. Al contar la historia por enésima vez, pensé en lo extraño que era el destino. Tuve que perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y felices para siempre?, preguntó Serenity al terminar. Felices para siempre, concluí. La valiente abuela encontró su final feliz. ¿Encontraste tu final feliz, abuela?, dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Dawn estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín florecía. Mi hermosa nieta estaba en mis brazos. Y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí. Lo hice. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una anciana de 75 años me agradeció por darle el coraje para enfrentar a su hijo abusador. Una mujer de 60 años me contó que había recuperado su casa después de que sus nietos intentaran estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para algo más grande que mi propio dolor. Dawn se sentó a mi lado con su taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. Lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Dawn. Y en ti, continué, lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió, tomándome de la mano. Nos sentamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos, se oía el suave ruido de la ciudad. Pero aquí, en nuestro jardín, llovía la paz. Te quiero, mamá, susurró Dawn. Y te quiero, cariño, respondí. Siempre te he querido, incluso en la oscuridad. Momentos. Y era cierto. El amor de una madre trasciende heridas, decepciones, traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más perdurable que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. La paz de saber que había usado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía ni de cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para los demás. Había aprendido la lección más importante de todas: nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia.